Buenas noches María y a todos los oyentes de Afuera es Noche. Ya estamos en el último viernes de marzo y una vez más, y en esta oportunidad les traje una entrevista que le pude realizar a Esteban Bresolini, un hacedor artístico de zona norte del Gran Buenos Aires, que ha recorrido todas las provincias, o casi todas, de última me corregirá él, de nuestro país y varios países de América, con grandes conocimientos y formación en las artes escénicas a lo largo de varios años ya. Les voy a compartir esta preciosa entrevista que tan gentilmente él se ofreció a darnos. Bienvenido Esteban, sabemos que has sufrido desde la actividad propiamente dicha, como todos los artistas, esta pandemia. De hecho, has creado y realizado algunos vivos por las redes sociales. Uno de ellos tuve la posibilidad de verlos varias veces. Se llamaba Qué embole que tengo. ¿Nos podés contar en qué consistió básicamente Qué embole que tengo? Muy buenas noches a toda la audiencia de Afuera es Noche. María, Sergio, buenas noches. Desde ya muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Como gente de teatro, realmente atravesar la pandemia me fue algo bastante complicado, bastante difícil. No solo en el término laboral, que me vi fuertemente afectado, sino porque hay algo que tiene que ver con la imposibilidad de desarrollar aquello que uno ama, que genera un vacío muy importante dentro de todos nosotros. Fue desde allí donde al tercer, cuarto sábado de confinamiento absoluto me vi como con muchísima ansiedad y ganas de hacer cosas, nada más ni nada menos porque es el espacio en donde generalmente uno no está en su casa, está haciendo algo teatral, está actuando, fue a ver una obra, está vinculado con el teatro directamente, y en ese espacio era donde yo más lo sufría. Entonces un sábado agarré acá la computadora, el teléfono, me encerré en el lugar más aislado de la casa y prendí las cámaras y me puse a contar lo que me pasaba, y se empezó a sumar gente. Quería leer un texto, leí un texto, y la gente después se me empezó a acercar y manifestarme que estaba bueno, que se habían sentido acompañados. Entonces empecé a hacerlo todos los sábados, y como todo aquello que se hace todos los sábados, como todo aquello que se hace semanalmente, empezó a cobrar más volumen. Yo me empecé a sentir más cómodo, me empezaron a aparecer ideas, empecé entonces a invitar primero gente a charlar a los vivos y después a hacer lo que más me gusta y lo que más le gusta también a la gente que invitaba. Venía gente a cantar, vino gente, compartí escenario virtual con muchos amigues, así que realmente fue una experiencia inolvidable. Yo arrancaba al vivo siempre leyendo un haiku y la gente empezó a regalarme cosas para que sorteara el programa, así que armé un concurso de haikus. La gente se puso a escribir haikus pandémicos y fue realmente muy divertido. Y cuando en noviembre más o menos la pandemia empezó a aflojar, el confinamiento empezó a ceder, decidí darle un cierre porque esa parte del proyecto estaba muy olvidada. ¿De qué manera te parece que el teatro independiente ha sobrevivido a la pandemia del 2020? Yo creo que el teatro independiente sobrevive porque hay una pulsión en todos los hacedores de este tipo de teatro autogestivo que se impone ante cualquier crisis. Por eso es que sobrevivió la cantidad de siglos que sobrevivió el teatro, a pesar de que compitió con el cine, con la televisión, con un montón de cosas, siguió ahí porque hay una pulsión de hacer, que es a lo que me refería en la respuesta anterior, que se impone y que va a estar siempre. Juzguemos lo que hicimos en pandemia o lo que estamos haciendo en pandemia cuando la pandemia termine y lo veamos con otra perspectiva. Yo creo que ahora es lo que pudimos hacer. ¿Será teatro? ¿No será teatro? Bueno, pero es la forma expresiva que encontramos para darle vía a esta pulsión creativa y realizadora furiosa que tenemos los hacedores de teatro.
Creo en lo personal, Esteban, que indudablemente quedó en evidencia una gran precariedad de nuestra actividad, ¿no? Me refiero al teatro independiente. Ahora bien, te pregunto, ¿no será el momento de hacer una verdadera autocrítica al respecto? Sí, creo que el teatro independiente necesita una autocrítica, una revisión de determinados mecanismos que no están bien, pero creo que lo que vino esta pandemia a exponer es un montón de miserias que tiene la sociedad, vino a quitarle la máscara a algo que estaba medio maquillado. Creo que el teatro independiente necesita una revisión porque Buenos Aires y el conurbano son de las ciudades que más teatro producen en el mundo, y digo, bueno, es necesario legislar eso para que todos podamos convivir y vivir de nuestra actividad, pero también hay que revisar el sistema educativo, que esto quedó muy expuesto con esto, que miles de niños y jóvenes quedaron afuera del sistema educativo por no disponer de los medios tecnológicos como para conectarse a una clase. Y creo que culturalmente pasa lo mismo, porque para ver un vivo de Instagram, para ver un video de YouTube, para hacer un Zoom, para ver una obra de teatro, necesitas tener conexión, necesitas tener un dispositivo acorde a eso, y necesitas tener también la ruta social que te conduzca a ese enlace para ese archivo, lo que fuera que se está produciendo artístico en las redes o en internet. Let it pour, let it rain a whole lot more when I get those deep river blues. If the rain drop right on, let the weak ways make a walk, 'cause I get those deep river blues. Lo que estamos usando como cortina es correspondiente a una actuación de Hermano Sol y Miki Reno en Afuera es Noche, del 10 de marzo del 16, sonido de Facundo Guirao, y lo dejamos sonando un poquito para que lo disfruten también. There's something in the way she moves, or looks my way, or calls my name, that seems to leave this troubled world behind. And if I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. ¿Cómo pensás que ha impactado la tecnología a partir de ahora en la actividad artística? Me refiero básicamente al teatro independiente. ¿Ha modificado lo que conocíamos hasta ahora de una manera que va a quedar permanente? ¿Pensás que tal vez es una cuestión de volver a la normalidad y se acomodarán las piezas como antes de la pandemia? ¿O estamos frente a un nuevo tipo de teatro que llegó para quedarse? Bueno, eso es realmente algo difícil de saber. Yo en lo personal tengo una imperiosa necesidad de volver a la presencialidad, pero sería tonto de mi parte no entender que de todo esto va a haber mucho que va a quedar, y que bienvenido sea que quede y que se instale y que pase a formar parte del acervo artístico del quehacer teatral. Yo creo que cuando aparecieron los primeros sistemas de reproducción de música en vivo y no de orquesta, debe haber sucedido que generó un poco de rechazo entre los asistentes de entonces a las salas teatrales. Y a mí me parece que la tecnología en su medida, y mientras sea funcional y esté acorde a lo que está pasando en escena, bienvenida sea. Esto es prueba y error, por otro lado. Yo realmente hasta antes de la pandemia, todas las cosas que veía en las que había tecnología me cuesta un poco, me costó un poco incorporarlas. Me parece que no estaban
totalmente ensambladas o totalmente funcional a lo que se estaba contando. Pero cierto es que pasó el 2020, todos nos hicimos más amigos de las cámaras, de los dispositivos, y eso me parece que es ni más ni menos que aprender a manejar una herramienta. Y una vez que uno aprende a manejar una herramienta, luego la aplica a lo que hace, a lo que cotidianamente produce. Y los que producimos teatro, el aprendizaje hecho durante 2020 está ahí. Y para mí era una locura pensarme encerrado solo actuando en un vivo de Instagram, pero pasó a ser posible en muy corto tiempo. Entonces creo que la mixtura con la tecnología es inevitable y sería una soncera no aceptarla y no darle paso. Pero bueno, para mí va a llevar su tiempo hasta que eso se acomode y sea parte del hecho teatral. Y por último, en cuanto a lo personal, y agradecerte una vez más, Esteban Bresolín, por tu generosidad con Afuera es Noche y darnos este tiempo, te pregunto, ¿qué estás creando para este año, este 2021? Bueno, este 2021 lo voy armando a medida que va sucediendo porque está bastante difícil. Lo primero que espero tener preparado es para abril, junto a 3 amigos y compañeros teatreros dramaturgos, Octavio Laguiacona, Guido Zapacosta y Tito D'Alocchio, la obra Roto el Cielo, que fue algo que escribimos entre los 4 en pandemia y que estamos montando, y se nos viene retrasando el estreno porque cada tanto hay alguno que está confinado, se ha enfermado o distintas circunstancias que hacen que se nos vaya retrasando el proyecto, pero calculo que para abril lo tendremos listo. Por otro lado, para vacaciones de invierno voy a tener reestrenado mi espectáculo Pedra en su laberinto, que hace unos años lo hice mucho y ahora estamos volviendo. Y la segunda mitad del año pienso estar ensayando una obra que por la pandemia no pude hacer el año pasado, que es 7 minutos 32 segundos. Y virtualmente estamos armando para hacer a partir de abril con mis compañeros y amigos Maxi Russo y Raúl Gómez, con los que llevamos adelante parte del ciclo de Quembole que tengo el año pasado, una nueva versión, una nueva temporada, la temporada 2 de Quembole que tengo. Calculo que va a salir los sábados por Instagram, por Facebook, por YouTube, por alguna de las plataformas virtuales, pero estamos armándolo porque todo cambió, la esencia de Quembole que tengo tiene que cambiar y estamos justamente en eso, viendo para qué lado lo vamos a llevar, pero calculo que para abril vamos a arrancar con Quembole que tengo. Después, lo que hago siempre, mi trabajo de clases, que tengo clases presenciales en Tigre y en Escobar. Cualquier consulta en mis redes sociales, las preguntas son bienvenidas y serán respondidas sin compromiso, y nada más. Y clases virtuales que también estoy dando, porque con esto que me preguntabas de qué quedó del 2020, bueno, clases virtuales, clases presenciales, así que cualquier cosita se comunican conmigo. De mi parte nada más, muchísimas gracias a toda la audiencia de Afuera es Noche, muchas gracias Sergio, muchísimas gracias María.